Hola, buenas noches. Bienvenidos al estudio de Job. Bueno, pues hoy vamos a seguir con el libro de Job. Hoy nos toca el capítulo 2 y vamos a darle gracias a Dios por estar acá. Dios, gracias porque eres muy bueno, porque tú estás con nosotros y porque tú nos sigues enseñando cada día. Nos hablas al corazón, Señor, nos enseñas con tu palabra y por eso estamos muy agradecidos, Señor. Te ruego que todos los que podamos ver esta lección, Señor, pues que tú nos hables al corazón, Señor, porque pues eso anhelamos de ti, que tú nos sigas enseñando para dónde dirigirnos. Dios, gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues estamos estudiando el libro de Job. Y es un libro con un lenguaje antiguo, ¿verdad? Es un libro bastante antiguo. Y bueno, primero vamos a ver en este capítulo 2, y ya lo vimos en el capítulo 1, una manera de hablar, y a partir del capítulo 3 vamos a ver poemas. Vamos a ver esta manera de escribir que no estamos muy acostumbrados a leer, pero bueno, es parte de la Biblia, es parte de lo que pues también nos sirve de bastante aprendizaje. Y Job, bueno, ya empezamos a verlo desde hace 8 días. Es un libro que habla del sufrimiento. Es un tema bastante fuerte. Vamos a ver cómo Job va a sufrir bastante, y es un tema pues que a veces no nos gusta tocar, ¿verdad? Es a veces un tema muy difícil, pero bueno, queremos tener una fe firme, queremos tener una fe robusta, y estos temas nos sirven bastante para aprender acerca de eso, y que se fortalezca nuestra fe en el Señor, porque pues todos pasamos por esto, ¿sí? Y es bien importante ver que nuestra fe resiste estas preguntas, resiste el que podamos considerar por qué sufre alguien, por qué pasan estas cosas tan difíciles, tan terribles. Y bueno, aquí en el libro de Job vamos a aprender bastante. Ya vimos en el inicio del libro, en el capítulo 1, la escena, ¿verdad? De cómo está aquí esta historia. Vemos los personajes, que está Dios, que está la corte celestial, que está Satanás, que es el adversario, ¿verdad? Nuestro adversario el día de hoy. Y vemos a Job. Y ya vimos también su carácter, ¿verdad? Vimos cómo era Job, que era un hombre íntegro, que era un hombre apartado del mal, que era un hombre temeroso de Dios. Y Dios mismo lo describe y dice que es perfecto, que es recto, ¿verdad? Dios mismo lo describe. Vimos que Job era un hombre rico, el más rico de su región, que era un hombre famoso, ¿sí? Y toda esta escena gira en torno a que Satanás quiere ver caer a Job. Quiere decirle a Dios que Job lo ama, que Job lo obedece, nada más por todo lo que tiene, ¿sí? Entonces Satanás quiere ver que caiga Job, que blasfeme de Dios, que reniegue, que hable mal, y está terrible esta situación, porque vemos cómo es una escena donde es un campo de batalla, y Job se convierte en ese campo de batalla, ¿sí? Por la gloria de Dios, para ver si es cierto que Job va a actuar como debe hacerlo. Y vimos que Job pues pierde todo, una tras otra, ¿verdad? Va recibiendo las noticias que pierde todo lo que tiene, pierde sus negocios, pierde su hacienda, pierde a sus hijos, pierde sus siervos, lo pierde todo, momento tras momento, ¿verdad? Va pasando y pierde todo esto, y vamos a ver a partir del capítulo 2 cómo también va a perder su salud. Sí, entonces pues todo tiene que ver en cómo va a contestar Job. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir con esto que le está pasando? Vamos a ver si va a renegar de Dios
o va a seguir siendo fiel o va a seguir siendo un hombre íntegro, ¿sí? Entonces, les digo, en los primeros 2 capítulos vamos a ver esta narración, es una narrativa, y a partir del capítulo 3 ya vamos a ver estos poemas, ¿sí? Es unas expresiones poéticas, es una manera de escribir para hablar acerca de los sentimientos, cómo se estaba sintiendo Job, cómo le estaba pasando, ¿sí? Y va a ser de esta manera que se escribe este libro. Y según los estudiosos, todos estos poemas de Job, el libro de Job, es en la literatura hebrea la pieza más densa de poesía. Entonces no nos lo debemos de perder, también nos hace bien aprender y leer este tipo de cosas. Y bueno, entonces eso lo vamos a ver a partir del capítulo 3. Y bueno, pues vamos a ver, les digo, el sufrimiento de Job es un tema al que no somos ajenos, ¿verdad? Nosotros también pasamos por sufrimiento, nosotros también pasamos por situaciones muy difíciles. ¿Y por qué? Pues porque es parte de la vida, es parte de nuestro mundo, de la condición del mundo en donde vivimos, el sufrimiento, ¿sí? Entonces, el estudiar este libro nos da esta oportunidad de tocar este tema, pero les digo, creo que lo más importante es que vamos a poder fortalecer nuestra fe a partir de meditar en este libro. Y nos podemos poner en los pies, en los zapatos de Job, ¿verdad? De cuando tú has sufrido algo, cuando yo he pasado también por situaciones, todos lo hemos pasado, y nos podríamos poner en sus zapatos. ¿Qué hubieras sentido tú? ¿Qué hubieras pensado tú? ¿Sí? También podemos hacer este ejercicio de ponernos en los zapatos de Job. ¿Tú qué hubieras hecho si hubieras sufrido eso que él pasó? Porque no se compara, la verdad, lo que nosotros hemos pasado con perder en un momento todo lo que tenías y a todos tus hijos. Todos sus hijos se murieron en un mismo accidente, ¿sí? Entonces, también nos podemos preguntar, ¿entendemos el dolor de otros? ¿Entendemos a otros cuando están sufriendo? ¿Qué tan empáticos somos? ¿Qué tanto podemos ponernos en el lugar de alguien cuando está pasando por algo difícil? Porque, ¿sabes? El dolor o la cosa más fea que te ha pasado a ti es la cosa más fea que te ha pasado a ti, ¿sí? Entonces a veces como que queremos compararnos y decir, no, pues tú no has sufrido tanto, yo sí he sufrido. Es que tú no has pasado por verdadero sufrimiento, es que tú, pues a lo mejor me pudieras entender, pero como tú no lo has vivido, como tú no lo has sufrido, pues tú ni siquiera me podrías dar un consejo o podrías empatizar conmigo. Entonces, no son competencias de sufrimiento, porque vemos que realmente lo que pasó Job fue terrible, terrible. Pero ¿qué harías tú? También podemos pensar esto, ¿qué haríamos en el lugar del otro cuando viene y me cuenta su dolor, su sufrimiento? ¿Cómo es que reaccionamos? ¿Sí? Y quiero que veamos en Santiago, por favor, voy a buscar Santiago, capítulo 5, en el versículo 11, y habla aquí de Job. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren, ¿sí? Bienaventurados a los que sufren. Está muy fuerte, porque bienaventurados es bendecido o 1000 veces feliz. O sea, imagínate los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y aquí habla de la paciencia de Job. Y aquí también se refiere a la perseverancia, ¿sí? A través de todo el tiempo que él pasó por estos momentos tan terribles, tan difíciles, Job fue paciente. Él esperó en el Señor, él perseveró en su fe, en su confianza hacia Dios. Job soportó con mucho valor
el sufrimiento y es algo que hay que subrayar. Job soportó con valor el sufrimiento, ¿sí? Esto está ejemplar. Y bueno, vamos a retomar Job, pero vamos a leer desde la idea anterior que está en el 1, en el versículo 20, que dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces fíjense, está esta escena donde todos lo están observando, ¿sí? La corte celestial y por supuesto que Satanás lo está observando. ¿Y qué es lo que ve primero aquí, versículo 20? Que rasga su manto. Y entonces, digo, para nada lo dice así la Biblia, pero seguramente pudo haber dicho: Satanás rasgó su manto. Ya está enojado, ya lo hice enojar. Voy por buen camino. Y luego que estoy viendo que rasura su cabeza. Y tal vez dijo: está perfecto. Ya se enojó más. Está muchísimo peor. ¿Y ahorita qué va a hacer? Dice: y se postró en tierra. No, pues ya está a dos, ¿verdad? Estoy esperando, estoy viendo la escena. Ya está haciendo esto, ya está en el piso. Está a dos de hacer lo que yo quería. Yo lo que quiero es que blasfeme, que maldiga a Dios. Pero ¿qué pasa? Dice ahí que Job adoró. Increíble. En medio de su sufrimiento, Job adora al Señor. ¿Se siente destruido? Claro que sí se siente destruido, Job. Se siente roto por dentro, ¿verdad? Imagínate perder todo por lo que has trabajado, perder a tus hijos, perder el suelo totalmente, y reacciona de una manera normal, Job, porque Job es humano y reacciona totalmente normal, con llanto, con dolor, ¿verdad? Y esto de rasurarse la cabeza era muy de su cultura, pero creo yo que era por esta parte de: ya no soy yo. Yo era uno antes de esta situación y ahora soy otro por completo. Entonces me rasuro la cabeza, porque claro que cambia, ¿verdad?, la cara de una persona cuando tiene cabello que cuando no tiene cabello. Y Job decide hacer esto, ¿sí? Está pasando por algo muy, muy terrible y es normal su reacción. Y es normal para ti, para mí, que cuando pasamos por sufrimiento nos sintamos tristes, pasemos por dolor, lloremos. Es normal. No por ser cristianos ya no tengo sentimientos, no por ser cristiano ya no soy humano, ya estoy flotando en la perfección. Por supuesto que no. No, porque amamos a Dios. No nos duelen los problemas, no nos duelen las situaciones, las pérdidas. Si tú has perdido un ser querido, como nosotros lo hemos hecho, por supuesto que nos duele, porque somos de carne y hueso. Dios sabe que transitamos también en la vida por estas cosas. Y entonces aquí Job simplemente está expresando su dolor, ¿sí? Aún Jesús, recordemos que aún Jesús también expresó su dolor llorando cuando su amigo Lázaro falleció, ¿verdad? También eso sucedió. Pero nosotros, la diferencia con nosotros que conocemos a Dios es la esperanza, que nosotros sí tenemos una esperanza y que nuestra esperanza es Jesús. Y vamos a verlo esto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
¿sí? Ahí no te dice que no te entristezcas, que no tengas tristeza, sino que no tengas tristezas como los que no tienen esperanza. Nuestra tristeza es diferente porque nosotros tenemos a Jesús, porque Él es nuestra esperanza. Sí, entonces, bueno, vamos a seguir leyendo, que ya es Job del versículo 1 al versículo 6. Y dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Dios. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante del Señor. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Se parece otra vez mucho la escena, ¿verdad? Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Dios, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero ahora extiende tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Dios dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Qué fuerte. Se repite otra vez la historia. Está otra vez esta escena y otra vez está ahí Satanás. Duro y duro. ¿Y qué le dice Dios? Él fue íntegro. Retiene su integridad, dice ahí. Con todo y que tú me incitaste para que lo arruinara, él sigue siendo íntegro, sigue siendo de una pieza, ¿sí? Y vemos cómo Dios repite que esto que le está pasando a Job es sin causa. Job no hizo nada malo. Job no merecía esto, ¿sí? Entonces tenemos que entender que no siempre las personas que están pasando por una dificultad o por un sufrimiento fue porque hicieron algo malo, ¿sí? No tiene siempre que ver. Y vemos ahí esta palabra arruinar, dice, para que lo arruinara sin causa. Y aquí esta palabra tiene el significado de destruir y tragar. Y eso es lo que quería Satanás, ¿verdad? Tragarse, devorar a Job. La palabra sí le llama a Satanás, ¿verdad? Del devorador, porque quiere arrasar con tu vida, con la vida del cristiano. Y entonces aquí Satanás le dice, bueno, pues sí le quité todo lo que tenía, pero pues era algo fuera de Job. Sí fueron sus cosas, sí fue su familia, pero no es él, no es su vida. ¿Y cómo le dice ahí, verdad? A ver, Dios, toca su vida, toca su carne, piel por piel. A ver si es cierto. A ver si todavía va a seguir siendo íntegro. A ver si se va a comportar como dice que es él. Y terriblemente Dios le da permiso. Había un cerco sobre la vida de Job, ¿verdad? Dios lo protegía. Y entonces Satanás le dijo, a ver, quita ese cerco, a ver cómo reacciona. Y entonces ahora el cerco, pues era su propio cuerpo, ¿verdad? Su propia integridad física. Y Satanás le dice, a ver, vamos sobre ese cerco, a ver qué pasa. Si el sufrimiento va directamente a él, a su vida. Y Dios le dice, está bien, puedes tocarlo, pero guarda su vida. Guarda su vida. Y entonces vemos una prueba más para Job, pero es esta prueba donde él va a demostrar que de verdad ama con todo su corazón a Dios, que de verdad es un hombre íntegro, temeroso de Dios y que él confía en quién es Dios.
vamos a ver durante todo el libro que Job sí va a maldecir, pero va a maldecir el día en que nació, no va a maldecir a Dios. Él va a seguir siendo fiel y esta prueba lo va a demostrar que va a seguir siendo fiel y leal. Y pues sí está bien terrible, ¿verdad? Que Satanás pone en duda el carácter de Job. ¿Quién era Job? Porque pues en realidad básicamente le dice a Dios, bueno, pues toque sus cosas, toque su familia, pero pues a lo mejor ni le interesaba tanto. Eran sus cosas, pero pues a lo mejor ni le ponía valor a tantas bendiciones que le diste, porque pues no pasó nada. Le diste hijos, le diste casa y todas sus riquezas, pero pues a lo mejor ni lo valoraba. Entonces pues pone en duda su carácter, ¿verdad? Y va el ataque sobre él, directamente sobre su vida. Y vemos algunos ejemplos en la Biblia de personas que también estuvieron en riesgo de muerte, que pasaron por una situación de ver su vida, ¿verdad?, en peligro. ¿Y qué hicieron? Sí, porque si nos comparamos nosotros, bueno, pues cualquiera hemos fallado terrible, pero en la Biblia vemos, voy a tomar 3 ejemplos de lo que dice la Biblia. Uno, cuando Abraham, por tratar de salvar su vida, va hacia Egipto y sabe que si ven a su esposa Sara, que es tan hermosa, dice, me van a matar, porque se van a querer quedar con ella y van a decir, bueno, si tiene su esposo, pues tan fácil, matamos a su esposo y nos quedamos con ella. Entonces, ¿cómo le hago para salvar mi vida? Vamos a decir que eres mi hermana. Y hace un trato ahí con Sara y dice, tú vas a decir que somos hermanos para que así yo salve mi vida. ¿Sí? Entonces ahí Abraham se sintió con la necesidad de hacer su estrategia, ¿verdad?, para salvar su vida. Otro ejemplo, pues muy clásico, de Pedro, cuando niega 3 veces a Jesús porque su vida está en peligro. Él siente que ya se lo van a llevar también a él y decide negar a Jesús y lo tiene que hacer 3 veces. Y finalmente el tercer ejemplo, David. David, cuando está con un rey y siente que lo va a matar, está ahí en peligro su vida, finge estar loco y rasguña las paredes y rasguña las puertas y deja que la saliva se le escurra por la barba y se finge loco. ¿Por qué? Porque está en peligro su vida. Entonces, pues si nuestra vida se ve amenazada, sí podríamos cambiar, ¿verdad? Sí podría ser diferente la historia. Y entonces de ahí se agarra Satanás y dice, vamos a poner en duda a Job, porque si toco su vida, en una de esas, sí puede cambiar. Entonces vamos a leer versículos 7 y 8. Entonces salió Satanás de la presencia de Dios e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, todo su cuerpo. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Un tiesto es como un cacho de cerámica. Entonces imagínense cómo estaba la sensación para Job, que se rascaba con un cacho de cerámica. Entonces, ¿cuál fue la enfermedad que tuvo Job? Una enfermedad de la piel. Se fue directamente Satanás a tocar el órgano más extenso del cuerpo humano, la piel. Ahí lo voy a enfermar. Y ahí lo atacó. ¿Sí? Entonces, todo su cuerpo, todo dice ahí que desde la planta de los pies hasta la coronilla, todo estaba enfermo. Entonces, imagínense qué terrible esta
esta enfermedad. Dice ahí sarna maligna. ¿Qué es? Son llagas. Son llagas muy dolorosas que corrían por todo su cuerpo. Y tenía varios síntomas esta enfermedad. Tenía una comezón incontrolable, tenía insomnio, seguramente por tanta la comezón, pues no lo dejaba dormir. Si lograba dormir tenía pesadillas, tenía mal aliento, estaba perdiendo peso, tenía fiebre, temblores, diarrea y ennegrecimiento de la piel. O sea, todo su cuerpo estaba destruido, estaba terrible, tan horrible que ni la gente que lo conocía lo reconocía, porque estaba todo lleno de estas llagas y su piel se estaba haciendo toda negra. Yo me imagino, pues se estaba como pudriendo, ¿verdad? Y entonces aquí en el libro dice que ni siquiera lo reconocían. Entonces vamos a leer un poco en el capítulo 19, aquí mismo de Job, nada más para ver la extensión de la enfermedad. 19 del 13 al 20 dice: hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Todo esto a causa de la enfermedad. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no me respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Imagínense qué terrible, qué cosas tan terribles estaba pasando Job por esa enfermedad que había puesto ahí el enemigo en él. Entonces vamos a seguir leyendo versículo 9. Dice: entonces le dijo su mujer a Job: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Increíble. Lo lees y dices: ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? A ver, eres mi esposa. Quisiera que me consolaras. Quisiera que fueras un poco empática conmigo y supieras que estoy sufriendo bastante. Pero ella le dice esto, ¿verdad? Maldice a Dios. Y eso era lo que Satanás quería que hiciera Job. Y pues qué mejor que la mujer le aconseje esto, ¿no? ¿Por qué no maldices a Dios? Ya muérete, ya, ¿qué más te queda? Pero seamos misericordiosos con la esposa de Job. Ella también lo perdió todo. Ella perdió su casa, sus cosas, todo por lo que había trabajado su esposo. Perdió a todos sus hijos, de una, los perdió a todos, sus siervos, o sea, ella también estaba sufriendo. Nada más que ella, pues sí, ¿verdad? Estaba teniendo estos malos pensamientos. Y le dice así a Job: maldice a Dios, maldice. Pero Job no le escuchó. Esta es la diferencia. Job no le escuchó. Adán sí escuchó a Eva, ¿verdad? Sí la escuchó. Abraham sí escuchó a Sara cuando le dijo: llégate a mi sierva, Abraham, llégate a mi sierva. ¿Y qué pasó? Pues nació Ismael y vemos toda la consecuencia, ¿verdad? De eso que haya escuchado a Sara. Pero Job no escuchó a su esposa, no la escuchó y le habló tranquilo. Vamos a ver el versículo 10. Y le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?
En todo esto no pecó Job con sus labios. No pecó Job. Y tampoco pecó al hablarle a ella mal, porque a ella no le está diciendo fatua, que es necia. No le está diciendo necia, no le está hablando mal, no. Sino le dice, oye, estás hablando como esas personas. No hay que hablar así. Y no la etiqueta como ellas, ¿verdad? No le dice, ay, eres esto, eres aquello, y se pone él todo mal, todo loco, y que lo entenderíamos, ¿verdad? Pero no lo hace. Y tranquilamente le habla y le explica, nada más vamos a recibir el bien de Dios. Tenemos que ser íntegros. Y le enseña, ¿verdad? Le dice por dónde ir, por dónde tiene que estar sus pensamientos, que ellos deben de seguir apegados a Dios. Y esto es increíble, de verdad. ¡Wow! Yo me quedé así como que sí, mis respetos para Job, porque todavía tiene esa tranquilidad, ¿verdad? Para enseñarle a su esposa, vamos a actuar de esta manera, vamos a hacerlo bien, ¿sí? Y bueno, vamos a terminar de leer el capítulo del 11 al 13. Dice, y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Muy típico de su cultura, ¿verdad? El ser tan expresivos en demostrar lo que están sintiendo, lo que están pasando. Ellos eran así, ¿no? Muy, que se notara. Si estoy triste, si estoy en dolor, pues rompo los vestidos, y se echaban cenizas en la cabeza y gritaban y a voz en cuello lloraban. Muy de su cultura. Y sí, me imagino que fue una escena muy, muy fuerte. Y luego llegan y se sientan con Job y no dicen nada. Y esto me gustó mucho, me llama la atención, pero también me gusta porque a veces cuando tú estás con alguien que está sufriendo, que está pasando por algún dolor, por alguna situación muy triste, pues a lo mejor tú quieres llegar y decirle algo y que te salgan las mejores frases, y le voy a dar una palabra de aliento y de ánimo, y qué le voy a decir, y Dios, pues tú dame las palabras, pero no siempre es necesario. No siempre tenemos que hablar. Muchas veces es mejor no decir nada y acompañar a la persona, estar ahí para la persona que está sufriendo, que sepan que tú estás ahí. No necesitas siempre dar las mejores palabras ni lo que sea más llegador al corazón, sino simplemente acompañar, estar ahí. Y eso hicieron los amigos de Job, y tienen una buena intención, ¿no? Se ve que están llegando con una buena intención. Ya después vamos a ver que terminan siendo muy severos, que terminan siendo duros y a lo mejor hasta crueles, pero tienen una buena intención, están llegando queriendo acompañar a Job. Y bueno, van a ser crueles o duros porque van a irse como a lo más básico, ¿no? A la conclusión más básica. Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Entonces, como es así, nos vamos a la conclusión más básica, y entonces, Job, pues algo has de haber hecho mal. Entonces, pues ponte a pensar por qué te está yendo tan mal, ¿verdad? Y obviamente es incorrecto, porque se van a eso, lo más
básico. Pero nosotros, gracias a Dios que conocemos de la palabra, no nos vamos a lo más básico, sino la Biblia nos enseña que podemos reconciliar la idea de un Dios bueno en un mundo donde hay sufrimiento. Y que no siempre pasan las cosas que nosotros pensaríamos que deban suceder. No pasa así, porque así no es la vida, ¿no? O sea, los amigos de Job no estaban entendiendo que el mundo es mucho más complejo y nosotros también tenemos esta oportunidad de entender que la vida, que las cosas son mucho más complejas, ¿sí? De que pórtate bien, que te vaya bien, no te portas así, te portas mal, te ves muy mal. Así no siempre son las cosas, ¿verdad? Y Dios nos lo ha enseñado. Entonces, pues pasan 7 días en silencio. A lo mejor estuvieran orando en ocasiones ahí en silencio, no lo sé, pero pues pasan todo este tiempo acompañando a Job. Y yo pues al final de este capítulo pienso, ¿qué le dirías tú a Job? ¿Tú qué le dirías si eres ese amigo que iba llegando y estás enfrente de él y estás sabiendo su situación? ¿Qué le dirías? Y creo que podríamos decirle gracias. Job, gracias por ser tan valiente. Gracias por ser esta clase de ejemplo. Gracias porque has sido paciente, como lo menciona en Santiago, has sido perseverante. Gracias porque me estás enseñando hoy, 2024, en el libro de Job, estoy aprendiendo que hay que fortalecer la fe, que podemos ser pacientes en medio del sufrimiento, pero sobre todo que en medio de cualquier circunstancia, de cualquier situación, Dios siempre merece la gloria. Siempre. De esto iba, ¿verdad? Tanto el capítulo 1 como el 2. Si va a dar la gloria Job al Señor, en esto que está pasando, Dios siempre se merece la gloria. Bueno, pues quedamos hasta ahí con este capítulo y que Dios te bendiga.